manera local se da el despido de un compañero de TV Azteca, otro más del Canal 28 por expresiones hacia el gobierno estatal como municipal. Eso es, se está ahí atentando contra la libertad de expresión. Pues fíjese que sí conozco el caso del reportero de Televisión Azteca por su propia expresión en el portal de Facebook y por lo que se ha informado en medios ya nacionales. Es un síntoma inequívoco del ambiente de deterioro político y de regresión autoritaria que se vive en el estado de Chihuahua, en donde el gobernador del estado se cree propietario de vidas y destinos y en donde ha desarrollado una especie de monarquía local, ya no digamos de caciquismo político, sino de auténtica monarquía local, en donde cualquier crítica, cualquier disenso que se produce, así sea en las redes sociales, tiene consecuencias en el entorno de los medios de comunicación. Porque si somos objetivos al recuperar el caso del reportero de Televisión Azteca, en realidad las críticas que generó las escribió en su portal de Facebook, ni siquiera en términos del medio de comunicación televisivo. Ello es todavía mucho más delicado. Tratándose de un despido con estas características, de las que el propio abogado de Televisión Azteca del Corporativo Central se hizo cargo de comunicar, y los términos de esa notificación, yo creo que estamos absolutamente obligados, y en mi caso como legislador federal, a llevar este asunto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de las instancias procuradoras de los derechos de los periodistas, porque el ambiente de control político que se ha producido vía los contratos de publicidad se está extendiendo a medidas de represión y medidas atentatorias para la libertad de expresión. Por eso deploro la circunstancia, términos y formas y fondo del despido de este reportero de Televisión Azteca. Senador, hablaba hace un rato de la poca o nula independencia del Congreso del Estado. ¿Es la percepción que hay a nivel nacional? Hay una percepción de que la división de poderes en los estados, y particularmente en este, está borrada. Que los gobernadores de los estados tienen una influencia decisiva en las decisiones que toman los congresos vía la mayoría de diputados de su partido. Son dueños de los congresos de los estados. Y aquí pues hemos visto ya desde hace un buen rato cómo las funciones de contrapeso, de equilibrio, de fiscalización que debieran serle propias al Congreso del Estado, pues no lo son. Está muy desdibujada la división de poderes en Chihuahua. La connivencia del poder legislativo, en su mayoría priista, con el gobernador, es uno de los datos pues más lamentables de los últimos tiempos en nuestra entidad. Está borrada la línea que divide al poder legislativo local del ejecutivo. ¿Cómo va la ley Telecom en la discusión? Y bueno, pues al principio, bueno, pues se mencionaba mucho en las redes sociales que iba a haber ahí algún control sobre lo que se publicaba. La parte de internet efectivamente se ha logrado eliminar, pero subsisten
Es el ingeniero José Enríquez, es director del Observatorio Ciudadano de Prevención de Seguridad y Conocimiento. Subsisten las principales regresiones, omisiones y francos regalos a Televisa en el proyecto gubernamental. Por más que se han hecho esfuerzos de corregir, de enmendar, de adicionar, el gobierno no cede en las contradicciones constitucionales porque quiere recuperar por la vía de la ley las facultades y atribuciones que perdió en la Constitución, pero además quiere generar una protección a Televisa en el mercado de la televisión de paga al insistir en que los preponderantes deben ser declarados solo por sector y no por servicios, como dice la Constitución. Hay muchas insuficiencias todavía en el proyecto gubernamental y parece que se terminarán imponiendo los intereses de la televisión. Formular una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ahora tendríamos más materia que hace 8 años, toda vez que la legislación reglamentaria no solamente deberá ser comparada con la reforma constitucional del 6º, del 7º, del 27, del 28 y de los artículos que se reformaron, sino debe ser también comparada con la reforma que en materia de derechos humanos se incorporó al artículo 1 de la Constitución con los principios de progresividad. Entonces ese es el tema. Vamos a dar la batalla la próxima semana, ya viene el dictamen la próxima semana y el extraordinario. Bueno, yo voy a plantear con toda claridad mi oposición al proyecto. Si no corrige los asuntos fundamentales, lo voy a votar en contra y por supuesto que voy a presentar tanto un voto particular como distintas reservas a artículos que me parecen muy delicados. Señor, el día de ayer, perdón, no sé, ¿es el mismo tema? Sí, una legisladora del PRD sorprendida con una grabación hablando de negocios particulares con este tema de Telecom. ¿Cuál es su comentario al respecto? Pues yo he lamentado mucho esa falta de cuidado y de conciencia de responsabilidad legislativa que se aprecia en la conversación telefónica de Purificación Carpintero. Creo que pues, hay un evidente conflicto de interés. No le es dado a un legislador, así sea construyendo fantasiosamente un negocio en una llamada telefónica, pretender utilizar la información que tiene para construir una empresa o privilegiar un interés particular. También he dicho que hay que ubicar el contexto de esta llamada y el momento en el que se decide darla a conocer. No concretó ningún delito, también eso hay que decirlo. Si hemos de criticarle algo, habría que decir que es una falta de escrúpulo, pero no ha hecho propiamente nada ilegal o indebido. Sin embargo, se ha lanzado una campaña de linchamiento para tratar de debilitar una voz que ha sido crítica de esta reforma y sin duda una de las voces informadas, especializadas en el debate de las telecomunicaciones en la Cámara de los Diputados. Nos han producido una baja, vamos a decir así, importante, los intereses del duopolio televisivo, al filtrar en este preciso momento, cuando estamos en el tramo final de la discusión de la legislación en telecomunicaciones, esta conversación, que tiene muchas bandas, porque es una bola de varias bandas, yo diría de 3 bandas. Por un lado, cumple un efecto intimidatorio a una clase política que es muy vulnerable
por faltas acreditables y manejos irregulares. Entonces cumple un efecto intimidatorio, donde les dicen, miren lo que les puede pasar, políticos, como lo que le pasó a la diputada Carpintero. Entonces esto quiere decir que todos los políticos tienen cola con esta situación. No todos, pero algunos sí, y muchos de ellos son de los que andan ahí sacándole sus intereses a las televisoras, y precisamente para que se mantengan firmes en esa circunstancia, pues es que les mandan un mensajito así. El segundo efecto que tiene esta conversación o esta campaña es también de alguna manera un contragolpe. Si se ha excusado de participar en la discusión Purificación Carpintero, pues más estaría obligado a excusarse de la discusión Javier Lozano Alarcón, que trabaja para los intereses de Televisa, del PRI y de Peña Nieto, y los miembros de la telebancada, que son varios de ellos directivos de Televisa, o sea, participan en la empresa o vienen de ahí, y obviamente otros legisladores en otros partidos que tienen vinculación directa con las televisoras. Pues ahí hay primos, ahí hay hija, ahí hay hermanos de dueños y directivos de las principales televisoras del país, y la ley de responsabilidad de los servidores públicos limita en términos familiares hasta el 4º grado colateral. Señor, sobre lo que pasó el día de ayer aquí en Congreso, donde se cierran las puertas a organizaciones civiles y se aprueban estos códigos de procedimientos civiles y familiares en los que donde las organizaciones mencionan que hay unas facilidades para el desalojo casi inmediato, hasta de 2 meses, de personas que tengan deudas con bancos. Bueno, en primer lugar, es evidente la desintonía del Poder Legislativo local con relación a los intereses de la ciudadanía, que ni siquiera en términos de una audiencia pública o especializada tomó en cuenta la opinión. Cada vez está siendo más frecuente que se evite la consulta a los grupos ciudadanos y organizados en torno de problemáticas de vivienda urbana, de servicios públicos, de derechos sociales. Pues se le ha dado la espalda a la participación ciudadana. Se está prescindiendo de los ciudadanos en la confección de las leyes. Es muy importante por lo menos escuchar sus puntos de vista. Pues yo lamento que así haya sido, y que una problemática como la que representa la vivienda y las deudas hipotecarias y de distinta naturaleza en términos de la vivienda, pues no tengan una mayor comprensión social desde el Poder Legislativo. Porque como si los tiempos estuvieran bollantes, o el florecimiento económico de Chihuahua a la orden del día, o el desarrollo de empleos, pero al contrario, la economía de Chihuahua es una economía que está desactivada, y la obra pública detenida por el enorme endeudamiento del gobierno de Chihuahua. Ya no hay dinero en esta estructura estatal ni para cubrir programas fundamentales. Hay un gran problema. Entonces, el ambiente pues no es el más propicio para endurecer estas medidas. Yo leí hoy, por cierto, la parte normativa, pues sí me parece que se endurece. Yo creo que no es el ambiente propicio para hacer eso. Senador, finalmente, por mi parte, hay un rumor nacional, local, acerca de algunas negociaciones que se estarían dando para el presidente Enrique Peña Nieto y Gustavo Madero para favorecerlo ya con lo que sería la gubernatura entrante. ¿Cuál es su opinión respecto de esto? Pues yo creo que es una especulación absurda.
Yo creo que la leyenda, ¿cómo le llamamos el rumor? Yo creo que el rumor es tan absurdo de uno como de otro lado. Yo no creo que Peña quiera ceder ningún estado. Al contrario, lo que quiere es controlar los estados lo más que puedan. Y tampoco creo que Madero se preste a una cosa así, ni le veo tampoco posibilidades en tan poco tiempo de construir una candidatura en el estado. Tiene una presencia nacional, pero para ser candidato a gobernador de Chihuahua se requiere de algo más que una presencia nacional. Es muy importante también un vínculo directo, fuerte con el estado. Y tampoco lo veo metido en ese plan. Falta mucho tiempo, pero ¿buscaría usted entrar pues a una contienda? Pues usted mismo dijo que falta mucho tiempo y yo voy a analizar las condiciones que en su momento se presenten para saber si yo participo o no y si realmente es bueno para Chihuahua y para el partido una participación como la mía. Pero en su momento lo voy a pensar. Yo no voy a andar con el cuento este de que me doy por muerto, que me descarto, que sí o que no. Simplemente no lo tengo ahorita ni resuelto ni bien pensado. Ándale, pues. Hasta luego.